Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su nuevo podcast de Residente para Siempre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la cual se llama consentimiento informado. Vamos a verlo desde una perspectiva bioética y clínica, la cual es un tema central en la práctica médica, ya que implica respetar la dignidad, autonomía y derechos del paciente. Eh, este tema fue elaborado con mi participación como residente de medicina interna. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con un pequeño caso clínico. Podemos ver en este caso clínico, pues, un varón de 45 años, diagnosticado de síndrome del dolor femoropatelar de más de 4 meses de evolución, actualmente en tratamiento con AINES y rehabilitación sin mejoría clínica. Antecedentes personales patológicos, no antecedentes médicos ni quirúrgicos. En su exploración física, limitación de la flexoextensión de la rodilla derecha, con edema peripatelar marcado. Plan de tratamiento: se propone infiltración de rodilla derecha con corticoides y anestésicos, pero para ello necesitamos el consentimiento informado. Punto número uno e importante. Bueno, pero ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es un consentimiento dado por una persona competente. Punto ahí, competente, que ha recibido la información necesaria y ha entendido la información adecuadamente. Después de analizar la información, ha llegado a la decisión sin haber sido sometida a coerción, influencia indebida o persuasión o intimidación. Pues bien, el consentimiento informado es mucho más que una firma. Es una decisión libre tomada por una persona competente que ha recibido la información adecuada, la ha comprendido y ha decidido sin coerción, la cual pues esta va a ser un derecho fundamental del paciente. Bueno, ¿qué características debe tener el consentimiento informado? Pues es un proceso gradual que se desarrolla desde el primer momento en que se toma contacto con el paciente y a lo largo de toda su atención de salud. Es un proceso deliberativo, esencialmente verbal, que persigue adoptar una decisión en salud, y esta va a culminar con la libre aceptación o rechazo por parte del paciente a una intervención, procedimiento, tratamiento o investigación. Como podemos observar, pues el consentimiento informado es un proceso gradual y deliberativo que inicia desde el primer contacto médico, y esta pues no va a ser un evento aislado. Esta va a finalizar cuando el paciente acepte o rechace libremente el procedimiento propuesto. Y bueno, los objetivos de consentimiento informado es reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes, promover la participación del paciente en su proceso de atención en salud, lo que significa que comparte responsabilidades y asume los riesgos, optimizar la relación del equipo médico-paciente. Y bueno, ¿en dónde, se sustentan estos objetivos? Principalmente se van a sustentar en los fundamentos éticos, en el principio de autonomía, principio de beneficencia, no maleficencia y justicia. Fundamentos médicos, pues la consulta médica establece una relación interpersonal íntima cuyo contenido se presume confidencial. En base a esta se establece lo que es posible hacer o no para ese paciente en particular. Bueno, también se va a sustentar en procesos legales, respaldado en lo que son, el Convenio de Oviedo de 1997, en cartas europeas de los derechos humanos, entre otras. Estas leyes van a garantizar que el paciente pueda decidir sobre su propio cuerpo e integridad. Y bien, el consentimiento informado debe reunir 3 condiciones importantes: información clara, voluntariedad y competencia del paciente para poder decidir.
Y bueno, lo importante es, quién debe informar. Pues el encargado de informar es el profesional que va a ejecutar los procedimientos al paciente. Es el que debe entregar la información y conseguir el consentimiento del enfermo. Entonces, es el profesional de la salud el responsable de explicar todo al paciente. La información debe ser personalizada, clara y entregada en un espacio que respete su intimidad, a menos 24 horas antes del procedimiento, si es posible. Bueno, a quien informamos principalmente es al paciente, quien debe de darse la información. Solo si el paciente lo autoriza se podrá dar acceso a la información a terceras personas. Si el afectado no está capacitado para tomar decisiones, la ley obliga a obtener el consentimiento de sus familiares o personas vinculadas. Bueno, ahora, en caso de que el paciente no tenga la capacidad de informar, ¿cuándo nosotros saber en qué momentos informar a otra persona? Bueno, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, va a ser a criterio del médico, el responsable de la asistencia o su estado físico o psíquico, bueno, no lo permita. Entonces, en esas situaciones, si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo presentarán las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho. También le vamos, cuando el paciente esté incapacitado legalmente o cuando el paciente sea menor de edad, no sea, bueno, en este caso no sea capaz, intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. Y en estos casos el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, si tiene 12 años cumplidos aproximadamente. Bueno, ¿cuándo y cómo informar? Pues debe mediar un periodo como mínimo de 24 horas entre el consentimiento y la realización del procedimiento. Contar con lugares, como ya se había comentado, con lugares apropiados donde permita, proteger la intimidad del paciente y la confidencialidad de los datos. Normalmente la información se da a pie de cama en la mayoría de los hospitales de la de México. Bueno, y del consentimiento informado, ¿qué es, lo que se informa? Principalmente las responsabilidades previstas, la técnica del procedimiento, cómo se va a realizar, la anestesia si va a ser general o va a ser local, entre, los tipos de procedimientos que hay, las posibles complicaciones y sus soluciones que hay de cada una de las complicaciones. También se deben informar las alternativas del tratamiento, así como el tiempo que dura dicho procedimiento. Bueno, también se debe tener en cuenta la cantidad de información adecuada al paciente y aplicar el privilegio terapéutico solo en casos excepcionales. ¿Cuánto informar? A esta pregunta nos asociamos a la cantidad de información, que vamos a decirle al paciente. Esta va a depender de las características del paciente. Excepcionalmente se puede dosificar la información cuando por las características del paciente se presume que la entrega de toda la información pueda ser perjudicial para el privilegio terapéutico. Y bien, la descripción de los riesgos debe ser honesta, en este caso previstos o previsibles, riesgos, bueno, físico, social, psicológico, la probabilidad, del riesgo, la gravedad y la duración. Este, lo mismo va a aplicar para los beneficios. Deben ser realistas, sin exageraciones, explicando claramente lo que se espera lograr. Así también la duración y lo,
lo que se espera, ¿no? Bueno, y continuando con el caso clínico con el que iniciamos, explicamos al paciente los beneficios que obtendrá con la infiltración de rodilla, la cual va a ser la disminución de la inflamación, una mejor movilidad articular que le permita continuar con el fortalecimiento de cuádriceps. El dolor desaparecerá. Si él no desea esa infiltración, podemos intentar otros tipos de procedimiento, principalmente intentar con ondas de choque. Todavía como tal no hay estudios suficientes que evidencien que sean mejor que las infiltraciones. Por eso se propone como primera opción la infiltración, que es la mejor. En caso de que no requiera, pues ondas de choque o aplicar TENS o realizar vendajes tapping, pero con resultados no muy satisfactorios. Bueno, se da también la información de que no siempre se obtienen buenos resultados con las infiltraciones. Entonces proponemos realizar 3 infiltraciones, una por semana. Después de la infiltración se debe estar al menos 24 a 48 horas de reposo y colocarse hielo local. Si con las infiltraciones y los ejercicios de potenciación de cuádriceps no obtenemos buenos resultados, aún nos queda utilizar el tratamiento con factores de crecimiento o la artroscopía de rodilla. En todo momento estaremos a su disposición. Es decir, siempre informar al paciente el seguimiento que se le va a dar después de que se haga dicho procedimiento. Y es muy importante que quede claro cada paso que se realice para que también el paciente pueda tomar una decisión. Bueno, también informarle que en el momento que desee no realizarse las infiltraciones, se interrumpirá el tratamiento con las mismas, pero que continuaremos con el resto de la terapéutica siempre y cuando él lo desee. Las infiltraciones, también explicarle que no son más que inyecciones, que introduce una cantidad de anestesia y de corticoide en el espacio articular de la rodilla. Se realiza en la consulta sentado o acostado, previa asepsia de la zona a infiltrar. Muy importante explicarle cada paso al paciente. Bueno, comentarle que también ese procedimiento es bastante seguro, pero como toda intervención podemos encontrar complicaciones como un hematoma, infecciones por la punción, etcétera, ¿no? Entonces, le dejamos el consentimiento informado para que lo lea detenidamente y tome su respectiva determinación. Lo podemos citar, ya sea en ese mismo momento, o sea, le damos tiempo si está hospitalizado el paciente, o en caso que esté en la consulta externa, citarlo en 5 días para valorarlo y realizar la infiltración siempre que haya decidido que acepte dicho tratamiento. Esto es el ejemplo del caso clínico. Normalmente, en los pacientes hospitalizados, pues sí lo manejamos ya en ese momento, por ejemplo, colocación de un catéter central, algún tipo de, paracentesis. Ya en ese momento se da a los familiares que comenten en ellos mismos, que el paciente lo comente con sus familiares de primer contacto y ya que se tome la decisión, posteriormente 1 hora o 2 horas, ¿no? En caso de alguna urgencia, normalmente nosotros preparamos previamente, ya sea 30 minutos o en ese instante se toman decisión. Ahora bien, consecuencias de la falta de información, podríamos decir un consentimiento desinformado, ¿no? Es un consentimiento prestado sin conocimiento de causa y por ello ineficaz. La omisión de un consentimiento previo y suficientemente informado acerca de los riesgos inherentes a la intervención determina la asunción de los riesgos por el facultativo y con ella su responsabilidad por los daños en que pudieran materializarse, aunque el consentimiento hubiera precedido la información de otros posibles riesgos. Consentimiento informado, eventos que requieren el consentimiento informado. Bueno, eh, la mayoría deberían tener consentimiento informado, pero los que sí deben de tener precisamente son los de cirugía mayor, las técnicas invasivas, como ya había dicho, paracentesis, catéteres centrales, entre otros, esterilizaciones a hombres y mujeres, los trasplantes, que son los más, los que se llevan casi que son la mayoría en quirófano y en tercer nivel,
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo o invasivos. Vuelvo a repetir, el catéter central que se coloca a nivel de subclavia o en yugular. También las toracocentesis que se realizan mucho en el servicio de urgencias. Y, pues, cualquier procedimiento que requiera mutilación, amputación por, pie diabético, etcétera. Las transfusiones de sangre a testigos de Jehová es un claro ejemplo que podría requerir de un consentimiento informado. Las investigaciones clínicas en seres humanos, todo procedimiento de estudio, investigaciones médicas, llevan consentimiento informado donde los pacientes aceptan dicho tratamiento que se les va a dar durante el tiempo que esté en la investigación. Y, la donación de órganos también, como la donación de sangre, también requiere consentimiento informado. Bueno, el alcance para el profesional es que aunque el consentimiento informado excluye al profesional médico de responsabilidad por consecuencias previsibles, no lo redime por negligencia o imprudencia en sus obligaciones. Y bueno, aunque el consentimiento protege al médico ante ciertos efectos previsibles, no lo exime de responsabilidad si actúa con negligencia, imprudencia o fuera del estándar médico. Bueno, y en resumen del consentimiento informado, pues es un requisito ético y judicial. Comprensibilidad, perdón, libre de coerción. Se necesita documentación, comprensibilidad esencial. No olvidar que el consentimiento como instrumento legal debe ser firmado por el paciente o tutor, por el médico tratante y testigos si los hubiere, con hora y fecha. El texto debe explicar clara y suficientemente el procedimiento o tratamiento a implementar con sus riesgos y beneficios. Declaración del paciente expresando, consentimiento y satisfacción con la información y que se han aclarado sus dudas. Muy importante cada uno de estos pasos, porque sí ocurre siempre, cada vez que se da el consentimiento informado, que los pacientes a veces no entienden, se tiene que explicar con tecnicismos y de una manera clara, ¿no? Bueno, y en resumen, pues, eh, el consentimiento informado, pues, es un deber ético, legal y clínico, que va a requerir tanto la comprensión, libertad, documentación y una buena comunicación, médico-paciente. Esto es un proceso dinámico que protege al paciente y al médico, y es esencial en toda atención de calidad. Bueno, pues, con esto terminamos el tema de consentimiento informado. Espero les haya gustado. Les dejo las bibliografías utilizadas. Muchas gracias.